Muy buen día, que el Señor le bendiga. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia y el día de hoy con los capítulos 20, 21, 22, 23 y 24 y con eso vamos a concluir la lectura del segundo libro de Samuel. En estos últimos capítulos se nos continúa hablando acerca de los últimos días, los últimos años de David y cómo él termina sus años peleando con traiciones, con guerras, después de haber tenido una estabilidad, una gran gloria, pues como resultado del pecado que él cometió, pues todavía sigue pagando las consecuencias. El capítulo 20 nos habla acerca de la sublevación de Seba. Seba era un ciudadano que pertenecía a la tribu de Benjamín, la misma tribu de la cual pertenecía Saúl. Y lo que hace es que recordemos que Saúl también en cierta manera pues tenía sus seguidores y cuanto más pues todos los descendientes de su tribu, de la tribu de Benjamín. Y lo que hace esta persona, este hombre Seba, es que pues lo que hace es que él inicia una revolución para derrocar al rey David. Entonces junta un grupo de hombres, de soldados y empiezan una guerra en contra del gobierno de David. Al final del capítulo 20, pues David junto con sus hombres, aquí menciona que logran llegar hasta una ciudad en donde se encontraba Seba y allí, debido a la intervención sabia de una mujer, el pueblo decide entregar, aquí dice el versículo 22 del capítulo 20. La mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría, y ellos cortaron la cabeza a Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab. Y él tocó la trompeta y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda. Y Joab se volvió al rey a Jerusalén. Esta mujer fue como una intermediaria, ya que si ella no hablaba con el pueblo y les explicaba la situación, aquí el general de David o este jefe de su ejército, Joab, iba a destruir a toda la ciudad. Entonces, debido a esta sabia intervención, el pueblo mismo decide entregar la cabeza de Seba. Y así es como David resulta triunfante de una vez más una traición de uno de sus ciudadanos. Luego el capítulo 21 nos habla de otra situación, venganza de los Gabaonitas. Hubo hambre, dice el capítulo 21, versículo 1. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová. Y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los Gabaonitas. Fíjese que aquí, si uno presta atención, Dios está enviando una consecuencia todavía por una deuda pendiente que cometió Saúl. Ahora bien, vamos a entender primero, ¿quiénes son los Gabaonitas? Yo espero que usted lo tenga presente. Si usted ha venido leyendo la Biblia en el orden correspondiente, esto es lo que a mí me gusta de leer la Biblia en el orden, porque uno va entendiendo y uno va atando cabos y va comprendiendo toda la historia. Bueno, yo espero que usted se recuerde, pero por si acaso ya se le olvidó o a lo mejor está viendo este video, pero no ha venido viendo los videos en el orden desde el primer capítulo de Génesis, entonces le voy a refrescar un poquito la memoria. Tenemos que regresar al libro de Josué. Aquí está la historia de los Gabaonitas en el capítulo 9 del libro de Josué. No voy a leer porque si no me voy a tardar demasiado, pero los Gabaonitas fueron un pueblo que pertenecían a los amorreos. Cuando Josué, después de conquistar la tierra prometida, empezó a exterminar a todos los habitantes de Canaán, o sea, de la tierra prometida, los filisteos, los amorreos, todas esas tribus que estaban habitando en la tierra prometida, entonces los Gabaonitas hicieron algo astutamente. Se vistieron enviaron una comisión ante Josué, se vistieron con ropas viejas, llevaron pan viejo y le dijeron que venían de una tierra muy lejana y que querían hacer pacto con Josué para que no los destruyera. Entonces Josué hace un pacto sin consultar a Jehová. Después resulta que se enteran que los Gabaonitas vivían allí mismo, en el área en donde Josué estaba conquistando y exterminando a todos estos pueblos. Entonces, ¿qué pasa? Como ya había dado su palabra a Josué, habían hecho un pacto de que no los iba a destruir, entonces ellos quedaron
designados como servidores. Ellos se iban a encargar de que nunca faltara ni el agua ni la leña al pueblo de Israel. Prácticamente iban a vivir en paz, no los iban a matar, pero ellos tenían que servir a los israelitas. Así que hubo un pacto allí, respaldado por Jehová. Aquí, según nos está diciendo la historia y según la historia bíblica, dice el versículo 1. Jehová le dijo, después de que David consulta a Dios, que por qué hay hambre en la ciudad, qué es lo que sucede, por qué no está la tierra siendo bendecida, sino que al contrario. Entonces el mismo Jehová le responde algo que hizo Saúl. Aunque yo estuve leyendo y no quedó registrado en el primer libro de Samuel o en las actividades que hizo Saúl, no está registrado. Pero aquí literalmente dice que Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Es decir, Saúl, cuando fue en el periodo en el que él fue rey de Israel, no respetó el tratado de paz, el acuerdo de paz que años antes había firmado, podemos decir simbólicamente, Josué con los gabaonitas, que no los iba a destruir, que no los iba a matar, pero que tenían que ser servidores del pueblo de Israel. Entonces, los gabaonitas todavía, digamos que sienten ese odio, podemos decir, o está esa cuenta pendiente. Y esto lo que pone en mal es la palabra de Dios. O sea, Dios no se queda con nada y cuando Él dice sí, pueden pasar siglos, pero si Él prometió algo, lo va a cumplir y su palabra permanece. Entonces, para solucionar esta situación, David va con los gabaonitas y ellos le responden, o sea, qué es lo que ellos necesitan para que el pueblo de Israel esté en paz con ellos y les perdone prácticamente por lo que Saúl hizo. Bueno, el pueblo de los gabaonitas dicen que ellos no tienen nada contra el pueblo de Israel, no quieren su oro, no quieren la plata de Saúl, pero lo que quieren es vengar la sangre de los que se murieron, o sea, todos los gabaonitas que Saúl mató. Y para que ellos estén en paz o que estén tranquilos, quieren a 7 varones descendientes de Saúl. Dice el versículo 6 del capítulo 21. Dénsenos 7 varones de sus hijos, de los hijos de Saúl, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo, yo los daré. ¿Ok? O sea, recordemos que todavía estamos en el Antiguo Testamento y en eso de esa ley de que, bueno, ojo por ojo y diente por diente. Entonces, el versículo 7 dice, y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Esto ya lo vimos en otros capítulos anteriores, el pacto que David hace con Jonatán, de que cuando estuviera en paz, que él no iba a permitir de que su nombre desapareciera, o sea, su descendencia. Por esto David le perdona la vida a Mefiboset. Pero entonces necesitaba encontrar otros descendientes de Saúl para entregarlos a una condena de muerte, pues ni modo. Y en este caso dice el versículo 8, pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa. Rispa era una de las concubinas de Saúl, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, pero otro Mefiboset. Aquí no estamos hablando del hijo de Jonatán, estamos hablando de hijos de Saúl con una de sus concubinas que se llamaba Rispa. Los nombres eran Armoni y Mefiboset. Además, tomó a 5 hijos de Mical, hija de Saúl. ¿Se recuerda de la hija de Saúl que se llamaba Mical? Bueno, pues ella tenía 5 hijos, ni modo, pobrecita. Debido a las consecuencias de lo que hizo su padre, toman a sus hijos y se los entregan. Los 5 de Mical más los 2 de Rispa, entonces ya le entregan a los 7 descendientes de Saúl al pueblo de los gabaonitas. ¿Qué es lo que ellos hacen? Los ahorcan, o sea, como una forma de quedar en paz. La sangre que Saúl derramó con sus hombres, con los gabaonitas, quedó prácticamente vengada al momento de que ellos también matan a estos descendientes de Saúl. Bueno, otro dato aquí interesante. Yo sé que son hechos que uno no entiende, porque uno dirá, ay, pero ¿cómo es posible que se den todas esas matanzas? Recordemos que estamos en el Antiguo Testamento, recordemos que no estamos en el tiempo de la gracia, recordemos que estamos viendo ahora algo histórico, este es un libro histórico, y también recordemos que la Biblia no esconde los hechos porque
Lo que haya sucedido no es que vaya a afectarle a Dios. Dios sigue siendo Dios. Y cuando Dios impone algo, su palabra es ley. Por eso es que Dios es muy celoso de que se cumpla lo que Él ha prometido. Y cuando por la culpa de un hombre, en este caso de Saúl, el nombre de Jehová queda manchado, queda comprometido, pues tiene que haber una manera de que ese nombre se limpie. No sé si a lo mejor usted lo va a comprender. Hay cosas, muchas cosas que yo también, a veces yo digo, ay, qué cruel todo esto. Yo me pongo en el lugar de las madres de estos hombres o muchachos. Y yo sé que es cruel y es duro y doloroso. Hay cosas que yo no entiendo, pero son cosas que están en la Biblia. A lo mejor usted tiene una madurez mayor que la mía, a lo mejor no. El punto que yo quiero dejar claro aquí es de que Dios sigue siendo Dios. Hayan cosas en la Biblia que quizá nuestra mente, nuestro espíritu aún no alcance a comprender, pero todo tiene una razón de ser. Entonces aquí está la explicación. Dios deja de bendecir la tierra. O sea, no es que la maldiga, deja de bendecir la tierra de Israel, entonces hay hambre. ¿Pero por qué? Bueno, porque Dios quita su mirada, su bendición, como quiera usted llamarle, del pueblo, porque está enojado, porque el pueblo de Israel hizo mal, hizo maldad contra los gabaonitas y no respetó el pacto que habían hecho antiguamente Josué con los gabaonitas de no matarlos. Entonces había que tener una solución. La solución que piden aquí los gabaonitas es que mueran 7 descendientes de Saúl. Tampoco fue que Dios pidiera la muerte, no, fueron los gabaonitas los que pidieron la muerte de estos 7 descendientes de Saúl. Bueno, otro suceso aquí que es, para mí es un pasaje desgarrador, pero también es un pasaje que nos confirma el amor tan grande que una madre tiene por sus hijos. Y es la historia de Rispa, la concubina de Saúl, pues que tuvo que entregar 2 de sus hijos para que fueran ahorcados. No voy a entrar en muchos detalles porque esta historia bien podría ser el tema de un video y de una prédica completa o de una reflexión. Pero no quiero dejar de mencionarla porque lo que ella hace es verdaderamente, wow, un acto de amor inmenso a sus hijos ya muertos. Porque después de que ahorcan a los 7 hijos o las 7 descendientes de Saúl, dice aquí la historia de que ella se va al lugar en donde ellos estaban colgados. Los dejaron así como que a la intemperie, ¿no? Era una manera de librar esa mancha pública. Pero ella se va y dice que ella desde la siega hasta que llovió sobre los cuerpos, o sea que ella pasó semanas, quizá meses, al lado de los cadáveres de sus hijos, espantando a las aves y a las bestias para que no fueran y los devoraran. Si uno se pone a analizar lo que ella hizo, ella estuvo al lado de la putrefacción de esos cadáveres de sus hijos. Ella vio cómo esos cuerpos pasaron por todo ese proceso y ella se encargó de que las aves de carroña, los animales que van y se comen todos los cuerpos putrefactos, ella se encargó de espantarlos. Y le fueron a dar aviso a David de lo que estaba sucediendo, porque en realidad me imagino que todo el pueblo se enteró y decía, ay, esta mujer lo que está haciendo, se habrá vuelto loca, o el mismo amor por los hijos. Habrán habido muchas opiniones, pero esto llegó a oídos de David. Entonces David hizo misericordia tanto de Rispa como de los otros hombres que fueron ahorcados, y también menciona aquí la escritura de que David recupera los huesos de Saúl y también de Jonatán y de los 7 hombres que fueron ahorcados, y a todos ellos se los llevan a un lugar a enterrarlos en la tribu de Benjamín. Esto está en el versículo 14 del capítulo 21. Y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis su padre. E hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. El versículo 13 también menciona, hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Es decir, todos estos cadáveres que estaban en tierras ajenas, en tierras de aquí dice que fueron los hombres de Jabes de Galaad, y también pues de los gabaonitas que ahorcaron a estos 7, recuperan
¿verdad?, estos cuerpos y les dan una sepultura decente en la tribu de Benjamín, en el territorio de la tribu de Benjamín. Después de esto, concluye el versículo 14, Dios fue propicio a la tierra después de esto. O sea que entonces Dios nuevamente bendice la tierra y ya no hubo más hambre. También otro dato interesante dice que había, aquí menciona algunos gigantes. Usted se recuerda que David peleó contra un gigante, ¿no? Contra Goliat. Pero aún hay gigantes entre los filisteos. Menciona aquí, con esto se concluye el capítulo 21, dice, estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Es decir que todavía entre los filisteos había gigantes, o sea, hombres arriba de 2 metros, que ya a partir de ahí se les consideraba gigantes, que todavía existían, que todavía convivían en la tierra. ¿Ok? Bueno, el capítulo 22, no me voy a detener a explicarlo porque el capítulo 22 es lo que vamos a ver en el futuro cuando lleguemos al libro de los Salmos. Si usted busca en el libro de Salmos, en el Salmo 18, usted va a ver que es prácticamente lo que está aquí descrito en el capítulo 22. Entonces vamos a verlo ya próximamente cuando lleguemos al libro de los Salmos. Voy a hacer un video salmo por salmo y ya entonces voy a tener el tiempo suficiente para poder ahondar un poquito en estos hermosos salmos que escribió el rey David. Pero voy a aprovechar y voy a leer unos versículos porque en realidad son palabras que nos dan fortaleza y que nos inspiran a confiar en Dios, así como lo hizo David. Dice el versículo 2 del capítulo 22 en adelante. Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y él me oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó a sus oídos. Es que solo de leer estas palabras se siente como el espíritu se llena de esperanza, nuestra alma, nuestro cuerpo, todo nuestro ser se llena de esperanza al saber que tenemos un Dios que escucha nuestras oraciones, que escucha nuestro clamor y que en el día de la angustia podemos contar con Él, así como el rey David sabía que Dios era su ayudador, su roca fuerte. Y todo el salmo es precioso, pero lo vamos a ver cuando lleguemos al respectivo libro. El capítulo 23 comienza diciendo, últimas palabras de David. Mire, aquí David dice algo interesante. Todavía aquí no vamos a ver la muerte de David, pero aquí David menciona algo. Dice el capítulo 3 del versículo 23, el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Aquí son las palabras que Dios le reveló a David. Puede ser que esté hablando de su hijo Salomón, que va a ser el próximo rey de Israel, pero también hace alusión a Jesucristo, porque si continuamos leyendo en el versículo 5 del capítulo 23, dice, no es así mi casa para con Dios, sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Recordemos que Dios le hace una promesa a David de que su reino iba a ser eterno. Y aquí está haciendo referencia a que de su linaje, de su descendencia, iba a nacer el Salvador Jesucristo. Entonces, se puede entender literalmente como su próximo hijo que iba a reinar. Y aquí menciona que va a gobernar entre los hombres en el temor de Dios. Pero también está diciendo una profecía acerca de
Jesucristo, ¿no? Donde Dios va a cumplir el pacto de que el reino de David iba a ser eterno. También menciona el capítulo 23, los valientes de David. Y aquí menciona varios nombres, entre ellos José Basebet, Eleazar y Samá. Además de eso, menciona muchos nombres que al final del capítulo 23, el versículo 39 dice 37 por todos. Bueno, este es un listado de los valientes de David. ¿Y por qué quiero hacer una mención especial? Porque resulta que de todos estos nombres de estos grandes guerreros de renombre que fueron los valientes de David, así lo describe aquí la escritura, son los mismos que surgieron cuando David se encontraba en la cueva de Adulam. Si usted ha venido siguiendo la lectura y los videos en el orden, sabrá de qué le estoy hablando. Y si no, entonces le voy a indicar que regrese unos capítulos, que vaya al primer libro de Samuel en el capítulo 22, en donde se habla de la cueva de Adulam. ¿Y qué pasó en esa cueva? Que David andaba huyendo de Saúl. Y menciona la escritura que a esa cueva llegaron todos los endeudados, afligidos y amargados. Y de allí es de donde surgieron estos valientes de David. ¿Cómo? Con el liderazgo de David, Dios consigue transformar a todos estos hombres que estaban en angustia, que estaban en desesperación, endeudados, amargados, afligidos, y los transforma en grandes guerreros que se convirtieron en los valientes de David y que sus nombres están aquí plasmados en la Biblia para que usted y yo al día de hoy les rindamos el honor. Desde el momento en que leemos la escritura y leemos todos estos nombres, a pesar de que ellos fallecieron años atrás, Dios les está dando honra. Y esto también nos motiva a nosotros a que cualquiera que sea la situación en la que hoy nos encontremos, quizá hoy estamos afligidos, quizá hoy estamos amargados, quizá hoy estamos endeudados, quizá hoy estamos tristes, quizá hoy estamos deprimidos, quizá hoy estamos enfermos. Cualquiera que sea la situación, que no es la mejor, tenemos la esperanza, de acuerdo a lo que la Biblia nos muestra, de que Dios puede transformar cualquier situación en algo verdaderamente sobrenatural, únicamente con el poder de Dios. Y después de estar en esta situación, convertirnos en uno de sus valientes, así como estos hombres se convirtieron en los valientes de David. Por último, el capítulo 24 nos habla aquí de algo que realiza el rey David, y es un censo. Manda hacer un censo, lo cual no le agrada a Dios, y entonces Jehová envía un castigo, ¿sí?, al pueblo. Pero algo que no quiero dejar pasar es que mire, cuando David, David era un ser humano como usted y yo, cometía errores y vimos que también pecados, pero que tenía un corazón que reconocía cada vez que él se equivocaba, cometía un pecado o hacía algo malo, se arrepentía, o sea, tenía un corazón sensible y volvía a Dios. Y sabemos que Dios es un Dios perdonador y que siempre está atento y que Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Entonces David va con Jehová y le consulta después de que pecó contra él, de que mandó a hacer este censo y que esto no fue grato para Dios. Y mire que Dios le responde por medio, aquí hay un profeta, por medio de Gad. Y entonces Dios le dice que le va a dar 3 opciones para que el enojo o la ira de Jehová se aparte. Y las 3 opciones fueron, esto lo podemos leer en el versículo 13 del capítulo 24. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? Esa es la primera opción. O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan. Esa es la segunda opción. Y la tercera es: o que 3 días haya peste en tu tierra. Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. O sea, la verdad que ninguna de las 3 opciones era buena, pero alguna de ellas tenía que escoger. Y vemos que David escoge sabiamente, porque dice en el versículo 14: entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Es decir, eligió sabiamente, porque prefirió elegir estar
en las manos de un juez justo y perdonador y misericordioso como Dios que en manos de los hombres. Pues los hombres somos malos, tenemos la maldad en nuestro corazón. Los hombres de por sí, dice que lo iban a perseguir 3 meses, pues saber qué iban a hacer con él. Prefirió entonces caer en manos de Dios, que es lo mejor, pues nuestra vida, para bien o para mal, siempre va a estar mejor en manos de Dios. Entonces dice que Dios envió una peste sobre Israel y murieron muchos, pero después de esos 3 días, entonces ya, pues nuevamente Dios estuvo en paz con el pueblo de Israel. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Entonces David hizo un altar. Y con esto termina el segundo libro de Samuel, en el versículo 25 del capítulo 24, diciendo: y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Así concluye el segundo libro de Samuel. Aquí termina prácticamente la historia del reinado de David. Vemos todas las situaciones que David vive durante su vejez, durante sus últimos años de su reinado, pero la muerte de David la vamos a ver en el siguiente libro, que es el primer libro de los Reyes. Entonces en el siguiente video voy a hacer una introducción al libro de los Reyes y ahí vamos a ver entonces ya los últimos días del reinado de David y también después cómo aparece ya su sucesor, que va a ser su hijo Salomón. Gracias por acompañarme hasta acá. Que el Señor le bendiga y sigamos leyendo la Biblia. Feliz día.